Recuerda estos 3 consejos. Antes de cualquier reunión, calienta la voz, sé consciente de dónde estás y sonríe. B2B Sales Podcast. ¿Qué os ha parecido esta presentación? Bienvenidos a un nuevo capítulo de B2B Sales Podcast. En esta ocasión nos vamos a acercar a una disciplina un poco diferente a la que solemos trabajar, y es el teatro. Y para ello tenemos a Jesús Carrasco. Jesús Carrasco es experto en todo esto del teatro, en la comunicación a través del teatro. De hecho, él trabaja para Actorix, es responsable de Actorix, que es una consultora que se dedica a ayudar a las personas y a las empresas a mejorar sus habilidades de comunicación, y seguro que hay alguna más, a través de esta técnica, a través de la técnica teatral. Me parece súper interesante, Jesús. O sea, algo bastante distinto de lo que solemos traer. Y vamos a ver si nos interesa y si a nuestros comerciales les interesa también. ¿Cómo puede el teatro, Jesús, ayudarnos a mejorar en nuestra comunicación? Bueno, pues el teatro nos puede ayudar a mejorar nuestra comunicación, igual que, como decías, nos puede ayudar a mejorar otras habilidades. Sí. Pero en concreto la comunicación es, la utilidad del teatro en la comunicación es del todo evidente. Es decir, ¿por qué? Porque el teatro es una manera básica y universal que ha tenido siempre el hombre para comunicarse, para comunicar emociones, para comunicar ideas, para comunicar valores, para comunicar cualquier cosa. Y los actores, pues somos especialistas en esa comunicación. Y para ello nos servimos de determinadas metodologías, técnicas que llamamos actorales y que pueden ser aplicables por cualquiera de nosotros. O sea, cualquiera puede mejorar ciertos aspectos de su capacidad de comunicarse con estas habilidades. No hace falta ser actor profesional. Sin lugar a dudas, no. Porque no hace falta ser actor profesional, porque de alguna manera todos somos actores. Todos somos actores en nuestra vida, en nuestra profesión, todos desempeñamos distintos roles, somos capaces de desempeñar distintos personajes, entre comillas, que somos nosotros mismos, pero en distintas situaciones, con distintos objetivos, etcétera. Es decir, estamos entrenados para actuar, actuamos constantemente. Lo que hacemos nosotros es intentar hacer eso de una forma consciente, útil, práctica y dirigida al objetivo que tengamos en el entorno de las organizaciones. Pero nada más, nosotros somos meros traductores, estamos traduciendo un lenguaje que es universal y que es muy potente, que es el teatro, para que sea útil para el crecimiento de las personas en las organizaciones. Súper interesante. Pues mira, Jesús, nosotros nos dirigimos generalmente a comerciales que trabajan en Telefónica, que trabajan para empresas y que están continuamente comunicándose con interlocutores que a veces son más sencillos y a veces son más complicados. Entonces, ellos también pueden aprovecharse de estas técnicas para ejecutarlas y para aplicarlas en estos momentos de comunicación con sus clientes, entiendo. Sin lugar a dudas, nosotros trabajamos mucho, como estamos diciendo, en el ámbito de la comunicación, pero trabajamos también en otros ámbitos como negociación, etcétera, y todos ellos tienen que ver o son especialmente relevantes para una persona que ejerce una función comercial. Si hay algo que le pueda servir a un comercial es una poderosa forma de comunicarse, ¿no? Eso es la palanca fundamental para el ejercicio de su trabajo. Claro que lo podemos hacer, y si pensamos un poco desde fuera, lo que hace un comercial no deja de ser una actuación también. Tiene que prepararse un guión, una puesta en escena, una entrada, un discurso, un storytelling, una forma de llevar esa propuesta que llevas a un cliente o que tienes que defender, o ese momento de conflicto dentro de un proyecto X,
tú tienes que argumentarlo prácticamente como si fueras un personaje. Lo hacemos de un modo u otro, pero no lo hacemos, insisto, de una forma consciente o de una forma organizada. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Hacerlo relevante para la función, pero en concreto para los comerciales es absolutamente relevante. Se me está ocurriendo ahora cambiar el título de la obra de 6 personajes en busca de autor por 6 comerciales en busca de autor. Bueno, pues sería totalmente aplicable. En este caso casi sería 6 comerciales en busca de un cliente, ¿no? O de un proyecto. Pero bueno, va en esa línea. Vale, esta parte genérica que cuentas se entiende muy bien, pero me gustaría que aterrizases un poquito más con consejos concretos que podamos llevar a nuestras reuniones. Claro, aquí podríamos elegir un montón de consejos. De hecho, podríamos dar un curso completo sobre esto, que es lo que nosotros hacemos normalmente. Sí. Pero para ser muy sintéticos y algo que pueda ser utilizado desde mañana mismo para toda la gente que pueda ver este podcast y que le interese probar, podemos dar 3 tips muy sencillitos de lo que tiene que ver con la preparación de ese momento de relación comercial con un cliente. Y cuando hablo de preparación no hablo de saber el tema o haber preparado una presentación, un PowerPoint o nada de esto. No, la preparación nuestra como personaje que va a interpretar un rol el momento en el que vamos a interactuar con ese cliente y se va a producir ese acto de comunicación. Es decir, nos llevamos todo ese material, todo eso lo doy por hecho, y en lo que podemos ayudar nosotros especialmente es en ese momento de la verdad donde vamos a estar comunicándolo o comunicando con nuestro interlocutor, que es el cliente, lógicamente. Muy bien. Entiendo que esto es algo físico que hay que preparar. Bueno, tiene varias partes o podemos trabajar en varios ámbitos. Venga. Yo había pensado en algo físico, en algo mental también. Interesante. Y quizá en algo mixto. Tres cositas. Venga, pues si te parece empezamos por lo físico. Pues empezamos por lo físico. Igual que nos preparamos físicamente para muchas cosas, por ejemplo, cuando queremos correr la San Silvestre, los que la corren, yo no, a finales de año o lo que sea, sabemos que nos tenemos que entrenar, o si vamos a hacer el Camino de Santiago, que tenemos que... Y ¿por qué no nos preparamos también físicamente para el acto de comunicar? Dirás, oye, pues que no necesito más que mi voz, ¿no? Y estar allí presente y hablar con un cliente. Eso es lo que voy a tener que hacer, nada más. ¿Cuántas veces nos levantamos, vamos a una reunión importante con un cliente, tenemos todo... Hemos metido toda la carne en el asador para preparar ese PPT, todo lo que... etcétera, pero... Nos levantamos, nos duchamos, nos preparamos, nos vestimos, nos ponemos nuestro mejor reloj, vamos con tiempo, cogemos el coche, llegamos, nos presentamos, nos metemos en el despacho de nuestro cliente y las primeras palabras que pronunciamos ese día son en ese momento. Y vamos a utilizar la voz. Vamos a utilizar el instrumento a través del que vamos a canalizar la mayoría de las cosas que vamos a comunicar. Luego podríamos hablar también, y hablaremos un poco de la parte no física o no verbal, pero la voz la vamos a utilizar. ¿Por qué no prepararnos la voz? Pues es muy sencillo, ser consciente de esto, y cada vez que vayamos a tener una interacción de comunicación comercial, preparemos la voz. Ya está. ¿Cómo la preparamos? Se puede preparar muchas cosas. Hay muchísimos vídeos de estos en Internet. Yo no voy a descubrir la rueda. Cada actor, eso lo hacemos los actores siempre. Habremos escuchado alguna vez después en el backstage o en el camerino a los actores entrando en una especie de trance en el que están ahí haciendo cosas, no cosas físicas. Y eso es una manera, no solo física, sino también físico-mental, de entrar en un trance que te sirve para sentirte preparado. Yo aconsejo vocalizar, desde luego, simplemente darse y ser consciente de que utilizamos vocales, que eso lo perdemos mucho y sobre todo a primeras horas de la mañana. ¿No? Ya. A, E, I, O, U, en el orden que queráis. Y resonadores, resonar un poquito, ¿no?
buscar la resonancia, que eso te abre los senos y de alguna manera hace que tu voz suene mejor, tú te escuchas mejor y tú te sientes mejor para comunicarte. Vamos a calentar la voz. Exacto. Qué bueno, me encanta. Calentar la voz, acordarse de calentar la voz. Muy bien. Como sea, basta, pero hacerlo. ¿Con vocalizando? Hacerlo desde mañana, calentar un poquito la voz. Nada, unos segunditos, un minutito antes de entrar. Ya está, pero hacerlo. Hacerlo, ser consciente. Es útil. Bueno, pues vamos ahora con la parte que no es física. Bueno, pues la parte mental, por ejemplo. Entrar en una situación mental que nos pueda servir para comunicarnos. Bueno, la mejor herramienta que yo he identificado que nos pueda servir para apalancarnos sobre ella para la comunicación es estar presente. No hay mejor herramienta para la comunicación que estar presente. También es un concepto que todos podemos entender, del que nos han hablado muchas veces. Pero no... Se trata sencillamente de estar presente. Sí. Presente en el sentido físico, es decir, aquí, y presente en el sentido temporal. Sí. Es decir, no estar pensando en lo que he hecho ni en lo que voy a hacer. Sí. Que esto es muy de comercial. Sí. Sobre todo en lo que voy a hacer. Sí. Es decir, uno trata como comercial de anticipar cuáles son las objeciones que me va a poner este cliente, qué va a pensar de esta propuesta, qué otras propuestas está valorando y por lo tanto tal. Bueno, pues apartar eso nos sirve para comunicarnos mejor. Claro. Decirlo es muy comprensible, pero hacerlo es difícil. Entonces, un sencillo método de hacerlo es hacer algún ejercicio que te lleve necesariamente a un acto de presencia. Es decir, que estés aquí y ahora. Se me ocurre, es algo que hacemos mucho también en nuestros talleres, un ejercicio que se llama encuentra el azul, por decir un color afín a, y además que nos rodea. a nosotros y que nos rodea por todos sitios. Qué ¿no? Bueno. Encuentra el azul. Pues ponte un minutito antes de entrar en esa reunión o cuando estés en la sala de espera, preparando o en tu casa o en lo más próximo a que vayas a tener que comunicar, en ese estado mental de encontrar el azul, encontrar cosas que sean azules. Cuando digo azules, por decir un color, o el rojo, el amarillo, el color que te apetezca, o lo vas cambiando en cada ocasión. El caso es que intentas buscar y encontrar, que puede ser que no encuentres nada, pero el mismo ejercicio de intentar encontrarlo te va a poner en una disposición mental que es la que estás buscando. Claro. Estás presente. Te vas a dar cuenta de cómo es esa sala, te vas a dar cuenta de cómo es la iluminación, vas a tener que moverte, mirar hacia otro lado de los que mirarías normalmente en esa búsqueda. Y con lo cual te va a llevar al momento, el aquí ahora, y vas a olvidar muchas otras cosas. Ser más consciente. Es una actividad meditativa que es lo que necesitamos para entrar en ese. Bueno, me encantan porque son súper fáciles de aplicar y yo creo que pueden ser muy útiles. Sí. Pero nos queda uno. Nos queda uno, que sería una mezcla entre lo físico y lo mental, si quieres. Es ese diálogo que se produce entre lo físico y lo emocional. Todos somos muy conscientes de que nuestro estado emocional nos lleva necesariamente a una repercusión física, gestual. Es decir, se nos ve en la mirada, en la cara, en la forma en que nos expresamos o nos comportamos, cómo nos sentimos por dentro, ¿no? Qué emoción estamos digiriendo. Y ese es un método actoral, y es un método actoral clásico, es el método de Stanislavski, es una situación, lo hacía la gente del Actor Studio en Hollywood, etcétera. Y digamos que orgánicamente tu cuerpo se pone en disposición a través de un estado emocional. Pero también funciona al revés, y últimamente hay muchos estudios que lo han avalado totalmente. Es decir, si tú lo pretendes, lo puedes conseguir desde lo físico, llevarte a un estado emocional concreto. Entonces, lo que podemos buscar es un estado emocional positivo y abierto que nos sirva para enfrentar un acto de comunicación, en una entrevista comercial, en un momento en el que vas a encontrarte con un cliente. Entonces, una buena manera de hacerlo es utilizar un gesto físico que también es universal y que nos lleva muy rápidamente a un estado emocional muy positivo y muy atractivo, que es la sonrisa. Es decir,
no hay nada más fácil para sentirse bien que sonreír. Y no vale pensar eso de cómo voy a sonreír si estoy nervioso, o estoy angustiado, o estoy preocupado, o esto es muy serio de lo que voy a hablar. No, precisamente por todo eso es por lo que tienes que sonreír. Y funciona. Tú sonríes y tu cerebro empieza a funcionar de forma que tú te empieces a sentir más en consonancia con esa sonrisa. Y además le regalas una sonrisa al cliente que siempre es de agradecer. por el mismo presupuesto. Con lo cual, ya con respecto a tu competencia, te estás poniendo en una situación más positiva. Pues mira, he de decirte que nosotros tenemos un curso de comunicación que hicimos con Noemí de Miguel, que es presentadora de Movistar Plus, y uno de los capítulos habla de la sonrisa. Claro. Habla del spray y de la sonrisa. Dice, siempre tener esa sonrisa para ayudar a la comunicación. Pero además es que es un lenguaje universal, es un gesto universal de todas las culturas, es uno de los gestos básicos reconocidos por todas las culturas, por todas las edades, y además súper agradecido, y es casi imposible negarse a responder a una sonrisa. Es decir, genera tan rápidamente y te lleva tan lejos que hay que hacerlo. Los actores lo hacemos y sonreímos en nuestro camerino, incluso hasta cuando tenemos que hacer un papel dramático. ¿Por qué? Porque nos da esa energía desde la que poder afrontar lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, pues hagámoslo, es muy sencillo. Son tres cositas muy fáciles de hacer. Es decir, acuérdate de calentar un poquito la voz con 2 o 3 cositas. Acuérdate de encuentra el azul o encuentra el rojo en el momento en que estás a punto de hacerlo. Es decir, vente al presente muy fácilmente y sonríe. Sonríe para ti, en principio, date ese regalo y eso lo harás notar luego durante toda la entrevista o todo lo que tengas que hacer. Pues Jesús, encantados de estos tips, encantados de conocerte, de que nos traigas igualmente el teatro como una herramienta que nos puede ayudar a todos. Y a vosotros que deciros que os invito a seguir en B2B Sales Podcast, que tenemos mucho más contenido. Muchas gracias. Gracias, Jesús. B2B Sales Podcast.